Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Datola. Hoy os traemos un tema súper interesante y que está de plena actualidad, sobre todo por el mes en el que estamos, que todos estamos yendo de vacaciones y estamos aprovechando un poco para visitar a familiares, irnos a la playa o lo que sea. Y es el trabajo en remoto que nos está facilitando cada vez más el poder viajar y trabajar a la vez. Como todos sabéis, desde la pandemia, que nos vimos obligados a ese teletrabajo forzado, se vio que era una opción más para trabajar, que podía funcionar, y muchas empresas lo han adoptado como algo habitual. Y hoy queremos comentar un poco, pues hablar un poco del teletrabajo, las ventajas, las desventajas, cómo se vive el teletrabajo, qué opciones nos trae, cuál va a ser el futuro. Y para eso están con nosotros, como siempre, Pablo Visos y Brais Calvo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola Eva, muy bien, aquí estamos. Hola Eva, por aquí genial. Perfecto. Y además tenemos con nosotros hoy como invitados a Lolo Rey y a Mary Mosquera. Hola Lolo, Mary, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Para empezar, me gustaría que nos comentaseis un poco, cuál es vuestra relación con el mundo de los datos, a qué os dedicáis, cuál es vuestro trabajo. Bueno, pues yo soy analista digital, basado todo en la analítica para llevar a cabo reports de Business Intelligence y orientado también a performance. Y yo soy también María Mosquera y también me dedico al marketing digital en el área de la analítica y también orientado todo a performance. Genial, los dos con trabajos 100% digitales, y sé que eso os permite y os da la libertad de hacer trabajo en remoto, ¿no? Y que lo estáis aprovechando. De hecho, nos contabais hace un ratito que estáis de viaje en caravana y vais viajando por Francia, estabais, ¿no? Ya estáis volviendo. Contadnos un poco cómo es esa experiencia de trabajar desde una caravana y de ir moviéndote y trabajando todos los días. Pues disciplina al final, porque aunque estés de vacaciones, tu trabajo no para. Y en realidad, básicamente, nos paramos todos los días 2 o 3 horitas, ya sea por la mañana o por la tarde, por un sitio, y terminamos o cerramos tareas que tenemos pendientes cada uno en su trabajo. Y se lleva muy bien porque básicamente la autocaravana la tenemos completamente preparada para teletrabajar. Ya teníamos una furgoneta antes, una T3, que parecía salida de un sueño, ¿no? Del teletrabajador, ¿no? Tenía su propia mesa con una pantalla oculta y un ordenador oculto, tenía, mucha conexión. Nosotros trabajamos, luego os contaremos, ¿no?, cómo es el equipamiento de la autocaravana, pero vamos, básicamente nos dedicamos a, cuando son puentes, festivos, fines de semana o vacaciones, nos quedamos un mes fuera, por ejemplo, y estamos y hacemos nuestro trabajo como si lo estuviéramos haciendo en casa. Qué guay, la verdad es que suena súper idílico, la verdad. ¿Podríamos consideraros lo que se llaman nómadas digitales, o os consideráis vosotros mismos como nómadas digitales? No creo que lleguemos a ese punto. Lo que hacemos es pasar largas temporadas trabajando en la auto, que como dice Lolo, la hemos adaptado porque ya no solo necesitamos una cantidad de energía, baterías especiales, una placa solar, o sea, la tenemos que preparar de alguna forma para eso. No vivimos todo el tiempo en la autocaravana, pero sí pasamos largas temporadas y trabajamos desde ella. Entonces ya no solo, pues puentes largos, somos autónomos, que eso también es importante. Entonces, claro, como autónomo tienes que gestionar el trabajo. Ya sabemos que para autónomos no hay festivos ni fines de semana. Entonces, es un poco, tanto como nómada digital, no es.
Bueno, pero la verdad es que sí que se juntan esas dos cosas, ¿no? Como tenéis la autocaravana y aparte eso de ser autónomos, que sí que es cierto que no hay festivos, ni hay domingos, ni hay nada, pero también hay una flexibilidad total, ¿no? De que os podéis gestionar como vosotros queréis, ¿verdad? Sí, a ver, bueno, como os comenté antes, yo sí vivo en la autocaravana y entonces es mi casa, es mi pues, el trabajo también, mi oficina, pero lo que te permite ser autónomo es gestionar tu tiempo, pero eso va a depender también del tipo de relación contractual que puedas tener con ciertos clientes, ¿vale? Es decir, nosotros trabajamos por bolsa de horas, por ejemplo, ¿no? Yo soy consultor externo de Televes, por ejemplo. María trabaja para varias agencias por bolsa de horas. Y al final, en ese formato sí tienes esa flexibilidad, ¿vale? Había escuchado un podcast anterior, el anterior, de un chico ¿no? que entrevistasteis, que hablaba de cómo eran los recursos humanos en este sentido y tal, y le daba toda la razón, ¿no? Que decir, yo creo que todavía no es fácil teletrabajar o ser un nómada digital. Cuando decimos nómada digital es aquel que está viajando todo el año, moviéndose todo el año, y su vida y su trabajo se hace dentro del autocaravana o de su furgoneta camper, ¿no? Pero no todas las empresas están dispuestas a esa libertad, ¿vale? Y ese es un gran problema ahora, ¿no? Si quieres hablamos de esto, pero evidentemente todavía nos falta, bueno, a nivel autónomo sí puedes tener esa libertad, ¿no? Si trabajas en este formato, pero si eres por cuenta ajena va a ser un poco complicado porque yo lo he vivido en propia persona, María también, de trabajar con agencia yo con otra agencia y que sí que te exigen como un cierto horario que en realidad es un poco absurdo, ¿no? Cuando trabajas en remoto, lo que no es tan importante lo remoto como lo flexible en horario, ¿vale? Deben darse las dos condiciones para considerar que estás haciendo teletrabajo real. Ya. Sí, porque al final es un poco lo que tú decías, ¿no? Que lo comentábamos en el podcast anterior con David Bonilla, que mientras que no haya esa flexibilidad total, en realidad es trabajar desde tu casa, o bueno, desde tu caravana o desde un hotel o desde donde quieras. Y después sí que es cierto que con las empresas tienes más o menos libertad dependiendo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo sí que estoy teletrabajando, sí que es cierto que tengo que cumplir con un horario más o menos flexible y que me da mucha flexibilidad, pero hay un horario y hay ciertas reuniones y a ciertas horas a las que hay que ir, pero sí que es verdad también que lo puedo hacer con total libertad y no voy a poner ningún impedimento desde cualquier sitio, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora cojo, normalmente vivo en Coruña, y ahora me cojo el mes de agosto y me vengo para Asturias y sin ningún problema. Sí que es cierto que hay otros sitios donde son un poco más restrictivos. Sé que Bryce también está en modo teletrabajo. Bryce, ¿tú de qué libertad dispones en este sentido? Yo creo que a día de hoy tengo más o menos la misma libertad que tienes tú, Eva, en el sentido de, bueno, me tengo que tengo un horario, el horario lo tengo que cumplir, no vale, hace una mañana estupenda, trabajo por la tarde, tengo una franja horaria que es algo flexible, la tengo que respetar. Después del teletrabajo, sí que es cierto que tengo como que avisar de las zonas en las que me voy a teletrabajar, o eso pone el contrato. También creo que si no comento nada, tampoco pasaría nada, como es lógico. Muchas veces las cláusulas de los contratos están un poco por si acaso, pero bueno, en ese aspecto, total flexibilidad. Yo no sé si eso es ya por un tema que me habían comentado a mí, tema de seguros, ¿no? Tema de seguros y tal, pero me parece un poco absurdo porque, vamos, no creo que eso sea real 100%, ¿no? Yo creo que es más por un tipo de control que se quiere tener, más que por un tema de seguros o algo así, ¿sabes? Al final es todo pequeños detalles de control, ¿no? Y además, lo que siempre hablamos es que si en el caso de que la empresa pues se ponga estricta, al final, digamos, simular otra ubicación o
o hacer que estás en casa es relativamente sencillo. Siempre, la trampa siempre está ahí, ¿eh? Claro, En la mente de los españoles siempre tenemos ahí la trampilla para salir del paso, ¿verdad? Pablo, y tú que estás de autónomo también, ¿tú te planteas el teletrabajo o cómo lo estás planteando tú? ¿Trabajas desde casa? ¿Tienes oficina? Sí, bueno, ahora realmente, bueno, yo trabajo desde varios sitios, no trabajo desde casa, trabajo desde un coworking, que también tengo ahí un puesto de trabajo, donde también es muy interesante. Y en el momento en el que tengo que ir a visitar, pues, amiga, familia o amigos, pues también tengo esa cierta libertad, siempre y cuando tenga un espacio donde pueda sentarme, incluso donde pueda poner un equipo. Aún no estoy tan preparado como para romper con eso y que realmente puedes trabajar en cualquier sitio, ¿no? Un poco también por el servicio que doy y porque quizá no esté aún completamente entrenado para ello, ¿no? De poder aislarme y centrarme quizás en cualquier lugar, ¿no? Necesito como mi espacio, necesito mi concentración y a veces hasta necesito demasiado equipo, quizás, ¿no? Yo me llevo como uno... Ahora, por ejemplo, me acabo de ir a visitar a unos familiares a las Rías Baixas y me llevé mis pantallas y todo. O sea, con mi maleta de ropa llevaba también mis pantallas y tenía que trabajar y no me quedaba otro. Viajar con pantallas aumenta un poco el equipaje. Sí, 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 totalmente. Y te ata, evidentemente, más que poder trabajar pues, eso, con un portátil y tener ya como los procedimientos ya o la metodología de trabajo ya como muy entrenada para ello, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Lolo y con Mary, bueno, y con vosotros, ¿no? Que todos íbamos un poco en la misma línea. Se puede trabajar perfectamente en remoto. De hecho, yo trabajando en consultoría trabajaba en remoto realmente porque los clientes con los que trabajaba eran en remoto, aunque yo estuviera presencial en una oficina y el equipo estuviera presencial en una oficina. Pero depende mucho de también, o sea, la flexibilidad yo también ya no solo a las empresas o trabajar por cuenta ajena o ser freelance y tal, sino el tipo de servicio que das, ¿no? Yo como autónomo, en estos momentos, la flexibilidad, que yo podría, porque al fin y al cabo soy mi propio jefe, ¿no? Por así decirlo, pero no tengo la capacidad tampoco por el servicio, por algunos de los servicios que doy, ¿no? Que realmente necesitan pues esa asesoría o consultoría constante. Trabajo con otra gente, con otros colaboradores y equipos que realmente necesitamos nutrirnos los unos a los otros y a lo mejor cualquier urgencia que surja en un momento determinado necesita ese trabajo inmediato, ¿no? Yo muchas veces empiezo el día, yo tengo mi sprint a lo mejor planificado semanal y dentro de ese sprint semanal tengo mi sprint diario, ¿no? De lo que voy a hacer ese día y muchas veces no acabo haciendo cosas completamente distintas porque las propias urgencias o prioridades del momento pues van variando. Ahí es un poco más complicado el tema de la flexibilidad, ¿no? Y también le quería preguntar, ¿no? A Lolo y a Mary si ellos, por ejemplo, trabajando con otros equipos, si no han visto a lo mejor algún déficit, ¿no? En el hecho de tener flexibilidad y no a la hora de comunicarse o de esa facilidad de poder estar todos unidos a lo mejor en un mismo sitio y poder trabajar mano a mano con esa agilidad que te da el momento, tanto físicamente como no físicamente, pero a lo mejor sí estar en un mismo tiempo, ¿no? Todos juntos trabajando a la vez. Claro, aquí lo importante es la organización, está claro. Si tú, yo la verdad es que he estado conectada durante todo este tiempo, Lolo también, que hemos estado recorriendo por el norte de España, Francia, hemos llegado a Normandía, hemos estado trabajando llevamos casi 20 días en ruta y nos conectamos todos los días y todos los días, no todos, pero la mayoría hemos tenido reuniones y el caso es organizarlas y claro, ahí es donde te tienes que adaptar un poco a un horario común que además en verano suele ser por la mañana. Entonces, yo creo que con organización nunca hemos tenido ningún problema a la hora de resolver alguna duda que no se pueda resolver estando físicamente en una oficina. O sea, yo creo que serían los mismos plazos para poder resolver el problema. Yo creo que además hay que diferenciar, porque si realmente nos dejamos llevar por urgencia, no trabajamos, ¿no? Entonces, al final es todo cuestión de que la gente con la que trabajas también estéis todos en la misma onda de qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿no? Pues si al final lo que vendemos no es un horario. Yo no vendo un horario.
Yo vendo resolución de problemas, ¿vale? Y O resolución de tareas, ¿vale? O me encargan tareas, ¿no? Igual que a María. Y en ese sentido, sabes que a lo mejor tú tienes las reuniones los jueves y se planifica la semana el jueves, ¿vale? Y luego tienes tus correos o tus chats de Teams o de tal, donde se te van poniendo, oye, Claro. pues necesito esto otro, pero si nos vamos entonces La importancia de las herramientas claro, también. luego está el tema de que Claro, cuentes con herramientas que te permitan estar conectado y que permitan claro. calendarizar y priorizar tareas. Entonces, así el trabajo fluye, Fluye. ¿sabes? El trabajo fluye. Claro, en España muchas veces igual tenemos mucha reunionitis, ¿no? Y nos gusta muchas veces en muchas empresas reunirnos para cosas que perfectamente se pueden hacer o hablar como vosotros decís, ¿no? Por email o por chat o por lo que sea. Y todo eso ayudaría a hacer esas tareas y esa comunicación un poco más asíncrona, ¿no? De forma que, bueno, oye, pues déjame un mail o mándame un mensaje por Slack o por lo que sea y ya te contestaré, ¿no? Y el trabajo debería de fluir igualmente. Igual todavía no estamos preparados y todavía nos estamos adaptando a esa forma de trabajo, ¿no? Yo creo que el que no se están preparando bien, sinceramente, son las empresas o los departamentos de marketing, por ejemplo, ¿no? En mi caso, a ver, insisto mucho en esto cuando me proponen un proyecto, me proponen eh, unirme a un equipo, yo no vendo horario. O sea, yo no voy a estar de 8 a 6 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde. Porque yo a lo mejor soy más productivo a las 9 de la noche o a las 8 de la noche. ¿Sabes? Además, cuando trabajamos con datos, con analítica y con performance, sabemos, pues estamos aquí, que es entrar en bucles a veces. Entras en un bucle y tienes que salir, parar, ver otra cosa, verlo desde otra perspectiva y a lo mejor a la hora desconectaste, pero estuviste pensando 40 soluciones más, ¿no? Y te pones 2 horas más tarde a resolverlo, ¿vale? Entonces, realmente yo he visto mucho ejemplo de empresas que parece que lo que quieren es tener al ganado controlado ahí, presencial, o una guardería, que no están tratando con adultos, ¿no? O que seas productivo toda la jornada. Es imposible. En analítica es imposible ser productivo las 8 horas seguidas. O sea, vamos, es lo que a nosotros lo que nos pasa, quiero decir, no sé a vosotros, pero yo jamás he visto a alguien... O sea, de 8 a 3 ser productivo todas las horas. No, yo puedo ser productiva de 8 a 10, súper productiva de 8 a 10 y después ser productiva de 9 de la noche a 2 de la mañana. Y claro, yo creo que las empresas es el problema que tienen, ¿no? Que quiere que seas productivo todas las 8 horas. Y después, además de eso, que seas productivo durante todo ese tiempo y no solo eso, sino que entre esa producción que seas capaz de mantener 3 reuniones de media diarias en las que has perdido el hilo de todo lo que estabas haciendo, vuelve a retomarlo. Y sabemos que eso en analítica es muy complicado porque a lo mejor el tracking que hiciste hace 2 días y estás con otros 2 y te preguntan por qué, cómo, o que te expliques cómo llegaste a ese, y volver a retomar y entonces eso te corta todo el día, te corta las horas, al final de las 8 horas has trabajado 3, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo creo que todos, o sea, yo estoy muy de acuerdo con vosotros en lo que decís, sobre todo en 2 cosas. En la parte de que cada persona es más productiva unas horas y a otras, ¿no? Y yo mucha gente que conozco y yo misma, lo que intento hacer es, en las horas en las que soy más productiva, hago esas tareas que requieren más concentración y en las que soy menos productiva, pues hago aquellas que son más mecánicas, ¿no? Que siempre hay también tareas mecánicas que tienes que hacer y intento aprovechar esos huecos de menor productividad para hacerlas, ¿no? Pero sí que es cierto que por parte de la empresa siempre se demanda como 8 horas de productividad y eso es irreal. O sea, nadie puede estar 8 horas totalmente concentrado. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo con vosotros también. Yo no sé si las empresas se resisten al teletrabajo por un tema de control, siempre se escudan en la cultura, en el equipo, en hacer equipo y demás. A ver, yo creo que el tema oficina también tiene sus ventajas. Yo sí que es cierto que yo teletrabajo ahora y echo en falta algunas cosas de estar en oficina presencial, sobre todo de cara a enterarte de cosas que pasan.
¿Sabes? Porque muchas veces, pues, cuando estabas en la oficina, resolvías problemas con un café o resolvías problemas parando, cuando decíais, ¿no? De repente me cambian de tarea o de repente estoy saturado, vale, pues voy a comentar pues con el compañero a ver si se le ocurre algo y ese contacto directo sí que es cierto que yo lo echo en falta y creo que es una de las ventajas de trabajar en oficina. No sé cómo lo veis vosotros, Pablo, Bryce. Sí, 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 totalmente. A ver, yo defino un poco lo mismo, ¿no? Es que depende del servicio que tú planteas o das, tanto por una agencia como si estás trabajando para agencias, si estás trabajando para un cliente, si estás trabajando por cuenta propia, es lo que realmente vas a tener más ventajas o inconvenientes con esta modalidad, ¿no? O sea, para mí yo soy totalmente pro teletrabajo, pro flexibilidad, pero sí que es cierto que hay ciertas desventajas, ¿no? En eso, ¿no? Yo tengo ahora mismo clientes en los que hago proyectos cerrados, proyectos que pueden ser de 2 meses, de integraciones de analítica, por ejemplo, que realmente ahí sí que tengo flexibilidad total. O sea, tengo flexibilidad total, puedo hacerlo todo el viernes, todo un sprint, porque me meto 20 horas el viernes, puedo hacerlo por la noche, lo puedo hacer de madrugada, lo puedo hacer por la mañana. Después tengo otros servicios de consultoría más ad hoc en el día a día, que eso es un poquito, yo a mí mismo con ese servicio pues pierdo esa flexibilidad. Ciertas desventajas que yo he visto, ¿no? Porque yo he trabajado tanto en consultoría presencial como teletrabajando para terceros y he trabajado ahora como freelance, evidentemente teletrabajando, ¿no? Cosas que he visto yo, mira, yo el principal déficit que veía con respecto a presencial es que realmente yo creo que lo que aprendí estando presencial, en los años que estuve presencial, no hubiera aprendido ni tan rápido ni de la manera que lo pude haber hecho de forma remota. Sería más complejo porque todo lo que me llegué a nutrir de los compañeros, del contacto humano, de estar todo el día con ellos, de comer con ellos, de ir a tomar la caña con ellos y de tomar el café, eso realmente pues casi fue de las mayores enseñanzas que he podido tener yo como profesional en esos momentos en los que estaba empezando, ¿no? Claro, eso eran las cosas a las que yo me refería, aunque también quiero hacer un pequeño inciso, perdona que te interrumpa, No, no, no. que ahora, gracias a Dios, tenemos a Datola para, para Sí. suplir un poco esas carencias, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí invitar a todos los que tengan dudas o que necesiten un poco de ayuda o de compartir sus frustraciones y sus problemas, que aquí está la comunidad para ayudar a todos. Totalmente, totalmente, sí, 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 está claro. Para eso hemos nacido, ¿no? Y por eso también nosotros hemos también comenzado un poco esta aventura con Datola, efectivamente, para suplir quizás esos déficits, ¿no? Que nos podríamos haber encontrado en algún momento. Y después en mis propias carnes también lo viví, ¿no? Hubo, bueno, dos compañeros que hicieron prácticas conmigo ahora desde que estoy de freelance. Y sí que es cierto que uno de que a ver, que lo suplimos muy bien en ambos casos, ¿no? Pero en un caso era más presencial, con su flexibilidad pero que, bueno, era un casi híbrido, vamos a llamarle, ¿no? Que sí que nos veíamos de vez en cuando y tal. Pero el otro era completamente en remoto. Y sí que es cierto que vimos a la hora de aprender, a la hora de comenzar con una nueva etapa, a la hora de empezar esa nueva carrera profesional, ¿no? Que era lo que estaban haciendo estos dos compañeros, pues sí que vimos que no era la forma idónea. Yo, de hecho, cuando terminamos el periodo de prácticas, lo hablamos con Álvaro, que era que estaba conmigo de forma remota, y los dos llegamos a la misma conclusión, que quizá lo idóneo sería, para comenzar, intentar ir a un sitio presencial, ¿no? Porque es cierto que en ese caso es una ventaja poder estar con alguien, con gente, rodeado de gente que te puede echar una mano, que te puede ayudar a ir creciendo y a ir adquiriendo pues, esos conocimientos, habilidades y ese tipo de cosas. Y después, evidentemente, todas las ventajas que tiene el teletrabajo son muchísimas, ¿no? El hecho de poder conciliar con tu vida personal, el hecho de poder, lo que comentaba Lolo y Mary, ser mucho más productivos. A veces también sabemos que estamos en una oficina con mucha gente, con mucho barullo, no nos damos concentrado, no podemos sacar trabajo adelante, no todas las horas estás al 100%, como también comentabais, ¿no? O sea, entonces, dependiendo mucho del momento, la situación y el servicio que se esté dando, todo para mí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y hay que valorarlo en base a eso. Pero está claro que la democratización, por llamarlo de alguna forma, del teletrabajo, yo creo que ha sido algo súper positivo para todos nosotros y sobre todo para los profesionales digitales, ¿no? Que aquí hay un tema que siempre se suele olvidar, que en trabajo en remoto
tanto nosotros como trabajadores, como las empresas o como autónomos, se lleva practicando muy poco tiempo y ya veíamos carencias en el trabajo en oficina, porque bueno, sí que podemos ver ciertas ventajas en el tema de la presencialidad a la hora de comunicar o a la hora de enseñar, pero era muy habitual que llegase una persona nueva, tú cuando comenzabas en un nuevo trabajo, y que estuvieras en tu mesa sin saber qué hacer, sin que nadie te explicase cosas. Digamos que al final los procesos, digamos, de aterrizaje en las empresas, en los procesos de aprendizaje, en los procesos para ir empapándote del ecosistema, de las herramientas, del conocimiento, es un proceso difícil y realmente la suerte recae en los compañeros que en ese periodo te toquen. Y el remoto, eso normalmente es más complicado porque los compañeros que se sientan al lado tuyo no te ven y es más costoso que por voluntad propia, de forma proactiva o así, te echen una mano porque no saben si realmente está todo ok o realmente necesitas apoyo. Entonces ahí también, digamos que no todo el mundo en una etapa junior de su carrera profesional vale para teletrabajar, porque al final se requieren ciertas habilidades como ser mucho más proactivo, ser mucho más pesado, porque si no y aún así el aprendizaje de forma, bueno, no tan directa suele ser más complicado. Incluso en perfiles senior, empezar en una empresa es lo que tú dices. Tú si empiezas en una empresa y no tienes nada que hacer o nadie te ha explicado nada y demás, muchas veces bajas al café y lo comentas y entonces se soluciona rápido, ¿no? En plan de, oye, pues mira, pues esto lo vamos a arreglar ahora mismo, que pongo yo contigo y te explico 4 cosas en 5 minutos. Pero aquí es lo que tú dices, desde la distancia tú no sabes si el compañero que acaba de empezar tiene todas las herramientas o no. Entiendes que sí, entiendes que habrá un procedimiento, pero claro, no todas esas empresas tienen ese procedimiento bien organizado tampoco. Entonces creo que ahí también queda mucho por rodar y mucho por hacer. Con estas dos cosas que dijiste tú, Bryce, yo os puedo contar mi experiencia personal, ¿vale? Yo estuve en el arte de medir como analista senior, iba a haber un onboarding y al final las empresas están comidas día a día, el onboarding entonces hay que hacer otro técnico, otro analista, ¿no? Porque al final tú eres senior, pero llegas a un entorno que desconoces completamente. No sabes ni su metodología ni nada de cómo trabaja, ¿no? Y era imposible que hicieran un onboarding. Ya fuera en presencial o en remoto, eso depende de la actitud del que te tiene que hacer el onboarding, ¿vale? De hecho, tuve un onboarding mucho mejor con un colega de Bryce, que conoce muy bien, con Chema Sánchez, que desde aquí le mando un saludo si va a escuchar esto, que ha sido impresionante mi etapa allí, porque sabe un montonazo, me dijo que había aprendido muchísimo contigo, Bryce, pero al final identifiqué que había ahí un déficit y me encargaron que yo realizara los vídeos de onboarding de los juniors que entraban en el arte de medio, ¿vale? Y aparte de los vídeos, yo estaba todas las tardes, aparte de mi jornada, estaba varias tardes que me cogía la gente nueva que entraba y estaba con ellos hasta que se empapaban de la metodología. Al final es actitud del que va a hacerte el onboarding, ¿vale? Entonces, la presencialidad o el remoto es una herramienta al final, ¿vale? Pero al final yo creo que es más importante la actitud del que te va a hacer ese onboarding que si tienes cercanía o no, porque hoy en día tenemos videollamadas, tenemos herramientas, tenemos escritorio remoto, tenemos 1000 cosas para hacer ese tipo de onboarding. Yo ya te digo, en tema de onboarding, ya en teletrabajo, viví 2 procesos de onboarding y feedback, de hablar con otra gente que también le coincidió de cambiarse de empresas, y el onboarding normalmente es aunque los primeros días lo hagan bien, al final es como un sobrevive como puedas, empápate de lo que puedas y es la suerte de tener a alguien ahí a mano que tenga la suerte de coger un poquito más de confianza para de vez en cuando secuestrarle y preguntarle cosas, porque la verdad es que suele ser bastante desastre. Sí, ahí es actitud por las dos partes, yo creo. Actitud por parte de la persona que entra y actitud por la parte de la persona que decía Lolo, que tiene que hacer ese onboarding y que tiene que preocuparse de que efectivamente tenga todas las herramientas que necesita, tenga todo lo que necesita para empezar a trabajar, ¿no? Ya sea junior o sea senior.
Y después una cosa que suele ocurrir también es que tampoco te suelen definir qué esperan de ti en un mes, en 2 meses, en 3 meses, 6 meses. Es como sobre todo en consultoría, o ya sea en consultoría o en cliente, que es como haz lo que puedas o empieza a sacar trabajo, pero no te queda muy definido cuáles van a ser tus funciones, cuáles van a ser, tus responsabilidades, queda todo muchas veces en el aire y eso también te genera muchas veces, o no estás haciendo nada digamos que tú consideres productivo y eso también suele generar estrés o ansiedad. Pero yo creo que es un tema más de cómo son los procesos de aterrizaje en las empresas. Sí, más que ser teletrabajo presencial, es un tema de herramientas, como decíais, y de procesos. Ya pasaba en presencial. Me gustaría ahora cambiar un poco y dentro de toda esta, de todo este teletrabajo, toda esta nueva modalidad y demás, me gustaría saber qué pensáis sobre las oportunidades que se nos abren tanto a empresas como a empleados, ¿no? Porque, por un lado, las empresas, digamos que tienen mucha más gente a la que elegir, ¿no? En sus procesos de selección, pues si es una empresa localizada en Madrid, de repente puede abrir un poco fronteras y decir, vale, pues con el trabajo en remoto voy a buscar en toda España y probablemente encuentre a un perfil que sea un poquito más barato que no que si lo busco en Madrid. E incluso para los empleados un poco lo mismo, ¿no? De, oye, pues mira, pues yo antes estaba en Coruña, por ejemplo, y buscaba solamente dentro de las empresas de Coruña, pero ahora con el teletrabajo se abre un poco el mundo y puedo buscar pues en España o incluso a nivel internacional. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que se abren aquí oportunidades para los dos? ¿Creéis que el mercado se va a regular enseguida? ¿Cómo pensáis que va a ser esto? Bueno, yo creo que es un mundo de color lo que se le abre a las empresas con el teletrabajo, vamos, es que indudable. Yo recuerdo que una vez me parecía interesante una oferta y me apunté a ella y me contactaron y me dijeron que mi perfil les encajaba, pero que si tenía, o sea, era yo viviendo en Santiago y la oferta era de una agencia de Pontevedra. Y era un requisito indispensable vivir en Pontevedra. O sea, que estamos hablando a nada, que podría haber ido en tren si quisiera, ¿sabes? No, o en coche mismo. Y tenía que ser presencial sí o sí, ¿no? O sea, tenías que vivir allí sí o sí. O sea, que incluso podías hacerlo presencial, pero tenías que vivir allí. Correcto. Y después mi experiencia es que, bueno, yo colaboro con agencias, una en concreto que tiene un talento tremendo, pues tiene gente trabajando en Londres, en Zaragoza, en Madrid, Asiri es la agencia y bueno, tiene talento por todas partes. Tiene un sistema que yo creo que es el del futuro, que es el contratar freelance y va asignando, incluyéndolos en proyectos y yo he estado en reuniones en las que, bueno, nadie vivía ni siquiera cerca, vamos, ni próximo en kilómetros. Y yo creo que para las empresas el limitar geográficamente el talento creo que es un error totalmente. Claro, es que tienes muchas más opciones cuanto más abras el abanico. Creo que además para una agencia o una consultora que trabaja en digital es un ahorro tremendo. Es un ahorro tremendo ya en costes de seguridad social, costes de local, de luz, de mil cosas. Y luego el acceso al talento en cualquier parte del mundo, ¿vale? En cualquier parte del mundo. Si al final es actitud por parte de la empresa y responsabilidad por parte del contratado, ¿no? De que va a hacer sus tareas en el tiempo que está marcado. Claro. Hay que tener confianza por las dos partes al final, ¿no? Esta modalidad de remoto, flexibilidad horaria, que es que deben ir juntas, ¿qué generan para la empresa? Lealtad y compromiso y felicidad. Y productividad, evidentemente. Una mayor productividad porque la implicación es mayor. Si al final trabajamos más horas que dice Mary.
al final es mucho más productivo el trabajador, la persona, el freelance, porque se implica mucho más, porque eso es parte de una de las cosas de lo que llamamos salario emocional, ¿no? Eso es salario emocional también. Eres capaz de incluso prescindir de llegar a una cuota económica simplemente porque, por otra parte, te están compensando en vida, en calidad de vida. Y eso es parte de tu salario también. ¿Y eso qué va a implicar? Mucha lealtad hacia ese cliente o hacia esa empresa, ¿vale? Y, por lo tanto, más compromiso y al final estás todo el día dándole vueltas a cómo solucionar el problema que tuviste en este seguimiento, este evento, de esta analítica o de este report. Es que nosotros, por ejemplo, en el caso de que comentabais antes de resolver, claro, nuestro caso es distinto. Los dos, al dedicarnos a lo mismo, pues nos retroalimentamos el uno del otro, además de escuchar, bueno, además de tener que estar en formación continua, porque eso también forma parte de nuestro, bueno, de nuestra vida, porque en la formación estamos continuamente en formación, en cursos online, escuchando podcasts de la tola y estamos continuamente adquiriendo información. Y no solo trabajamos, el trabajar no es solo estar sentado delante de una pantalla, porque Lolo y yo muchas veces hemos resolvido dudas pues conduciendo la autocaravana, por ejemplo, que vamos hablando del tema y simplemente se resuelven así, sin más. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Al final no es estar sentado delante de una pantalla, muchas veces es comentar, es poder hablar con alguien. Y claro, y efectivamente, como contáis, yo lo enfocaba antes en modo oficina, pero no necesariamente. Quiero decir, por ejemplo, Pablo, que va a un coworking, por ejemplo, ahí también se pueden generar esos debates dependiendo de los perfiles que tengas y demás, o incluso otros distintos y otras nuevas oportunidades porque precisamente colaboras con perfiles distintos, ¿no, Pablo? Me imagino que también surgirán oportunidades de ese estilo. Sí, totalmente. O sea, de hecho, uno de los principales motivos por los que estoy en el coworking es por eso, ¿no? Por conocer a profesionales, que ahí los hay del sector, pero también los hay de otros sectores. Y bueno, también dentro del mundo del autónomo, de los freelance, ¿no? Hay muchas cosas que son, aparte de tu labor principal, pues cosas que tenemos en común todos los autónomos, ¿no? Todo el tema de gestión y demás, ¿no? Gestión, impuestos, etcétera, ¿no? Burocracia. Y la verdad es que nos apoyamos y nos ayudamos mucho. Hay muchas maneras de hacerlo, pero el coworking es una de ellas y, oye, tengo la libertad de ir cuando quiera ir, tengo mi espacio allí también. El otro objetivo también del coworking, en mi caso en concreto, era para separar ambientes, ¿no? Porque igual estando en casa, durmiendo en casa, comiendo en casa, llegaba un momento a lo mejor que quería desconectar, ¿no? De estar siempre todo en el mismo sitio. Pero entonces, la libertad es lo que realmente es la clave, ¿no? De poder hacerlo en tu casa y estar ahí, poder hacerlo en el coworking o poder ir a visitar a la familia y poder hacerlo ahí, o como hacen Lolo y Mary en la autocaravana y mientras viajan y recorren el mundo. Eso es lo realmente interesante de todo esto y que lo que dicen, ¿no? Que no va en detrimento de la productividad del trabajo realizado, sino muchas veces todo lo contrario, ¿no? Claro, y esa era otra de los puntos de lo que comentaron ya antes Lolo y Mary y de lo que acabas de contar tú también, que muchas veces cuando estás en teletrabajo, que estás en casa, que es difícil de cortar y de separar, ¿no? A veces llega un punto donde pues o te pasas de la hora o precisamente acabas trabajando mucho más porque tienes ese compromiso, tienes esa implicación y todo eso. Entonces, ¿creéis que a veces cuesta más trabajando en remoto el desconectar? Es decir, bueno, no toca el timbre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y es hora de salir de clase, ¿no? De la oficina. ¿Os ha pasado eso en algún momento? Bueno, entiendo que no lo llaméis sí, ¿no? Porque además siendo autónomos es más fácil que pase, ya Pablo también. Yo creo que es algo que al principio, sobre todo si estás empezando, es fácil caer en malas prácticas. Ayuda a tener a alguien que haga de timbre o que esté encima tuya para que no te despistes. Ayuda un montón tener pues otros proyectos para decir corto, que hasta me pagan por 8 horas y el resto del tiempo no me van a pagar y si quiero seguir con movidas del sector pues ya tengo la tola. Pero es un trabajo, digamos, formativo interior que debemos realizar y que es muy fácil recaer en jornadas maratonianas, en
sobre todo porque trabajando en consultoría, en agencia, el trabajo es, gracias a Dios, también es infinito y ver y hay gente que ver la pila de trabajo, pues con miles de tareas se agobia, pero es que o te educas o terminarás quemado o quemando a tus compañeros o a tu entorno o pagándolas con la gente de casa, básicamente. Y vosotros, Mary, Lolo, Pablo, que sois freelance, ¿conseguís hacer ese parón? Es decir, o sea, el autolimitaros de alguna forma, es decir, mira, hasta aquí, no puedo trabajar más, no puedo estar trabajando todos los días 16 horas al día. Bueno, yo en mi caso personal, además de al trabajar pues en casa, tienes que condicionar un poco lo que hablábamos, ¿no? El estar todo el tiempo en el mismo sitio. Yo al final pues he tenido que acondicionar también en el mismo, menos mal que tengo un salón grande y he tenido que acondicionar distintos espacios para poder pasar de un lado a otro y después mi timbre, claro, yo tengo un enano de 12 añitos y ese es mi timbre, que es el que me dice, ya mamá, para, es que estás trabajando todo el día. Y ese es mi timbre fundamental, vamos. Yo estoy aprendiendo, estoy en el momento de aprendizaje. Yo realmente llevo poquito como freelance, llevo un año, un poquito más de un año. Y bueno, te puedo decir que quizás sea teniendo toda la libertad de poder organizarme como quiera, teniendo toda la flexibilidad, pudiendo tomar yo mis propias decisiones en ese sentido, quizás ha sido el año que peor horario he tenido de todos, ¿no? De toda mi carrera profesional, quizás. Pero por eso mismo, ¿no? Por no saber diferenciar o no poner esos límites o porque siempre hay algo que hacer. Aparte, siendo autónomo, pues además de lo que hablaba antes, ¿no? O sea, además del trabajo, de tu principal objeto de trabajo, también se suma todo lo que es común a todos la gestión. O sea, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, mi idea o mi reto para este segundo año es un poco ese, ¿no? De dejar de ser un poco esclavo de mí mismo y poner esos límites y poder conciliar un poco más la vida profesional y profesional y poder, en ese sentido, estar más estable y equilibrar un poco. Pero bueno, poco a poco y ya te digo, hice un sprint un poco fuerte, digamos, durante este primer año y yo creo que a partir de ahora al menos lo intentaré, porque si no, no es sostenible. Y como comentaba Bryce, puedes acabar quemado y al final puede acabar todo explotando, ¿no? El cuerpo no lo aguanta. Hay que tomárselo con calma. O sea, está claro, ¿no? Estás empezando y eso es como, eso no, ya no es remoto o presencial, eso es, eres freelance, eres autónomo, estás empezando y tienes que darlo todo, ¿no? Quizás aquí lo bueno es que aquí la patada te la das a ti mismo, no te la da una persona ajena. Entonces, bueno, por lo menos lo hagas bien o lo hagas mal, tú siembras para recoger, ¿no? Cuando haces horas para una tercera persona, puedes sembrar mucho, pero igual lo que recoges no es para ti. Entonces también es diferente, digamos. Sí, sí, totalmente. Yo también, digamos que este sobreesfuerzo, llamemos, desde este primer año, también lo planteé como una especie de inversión, ¿no? Bueno, estoy invirtiendo, lo que acabas de decir, ¿no? Estoy sembrando y después, pues bueno, en el momento en el que ya tenga todo más controlado, todo esté bien organizado, tenga una base, digamos, que ya lo estoy consiguiendo, gracias a Dios, pues todo irá, creo, sobre raíles mucho más, ¿no? Y en ese sentido, yo lo veo como una inversión que he realizado, no tanto monetaria, sino con un esfuerzo y trabajo. Pues sí, muy bien. Y tú, Lolo, tú que ya tienes más experiencia de freelance y demás, consigues desconectar? Pues mira, yo llevo 20 años de autónomo y todavía hoy me cuesta, me cuesta muchas veces desconectar. O sea que todo depende de la ilusión que te haga el proyecto en el que estás trabajando. Porque si está bien pagado, está flexibilidad horaria y el proyecto es escalable, entonces es que es imposible, tío. O sea, es mi vida, la vida de Mary también es la analítica, es la data, es sacar el detalle para ver cómo puede ganar más dinero ese cliente con tu trabajo y realmente cuando ves que, por ejemplo, un tracking o una consulta en BigQuery le ha llevado a identificar un tipo de perfil de audiencia, de comprador
y cuando lo lanza en performance, ves que los resultados del funnel de las campañas se están optimizando y están generando más ingresos, es como, pues, ¿cómo no te vas a implicar? ¿Cómo no vas estás conectado todo el día? Entonces, a veces, claro, tienes que poner un parón y bueno. Ya, pero eso que comentas, o sea, es totalmente normal y a mí me pasa, es el enganche, es la suerte que tenemos, por otro lado, ¿eh? Porque al final es que te encanta tu trabajo. Te gusta tanto que quieres seguir, que no desconectas, pero porque te gusta, porque ya te lo tomas como un hobby, ¿no? Yo he hecho mucho de eso, la verdad, y ahora lo intento volcar un poco, bueno, aparte de que el niño no me deja mucho, lo intento volcar un poco todo ese enganche que tengo a la analítica en Datora, ¿no? En decir, bueno, pues venga, vamos a tirar con este proyecto, vamos a apoyar a la comunidad, vamos a intentar hacer cosas por la comunidad. Y yo creo que o sea, es difícil lo que tú dices, ¿no? De desconectar y demás, pero por otro lado yo creo que es que eres un afortunado, porque es que te encanta tu trabajo. Ya, pero es lo que dices tú, o sea, al final, bueno, Mateo cuando viajamos nos dice, estamos conduciendo y nos dice, ¿podéis parar ya y hablamos de otra cosa? ¿Sabes? O sea, de hecho... Es que estáis trabajando todo el tiempo. Claro, pero sí que encontramos, o sea, a veces y a veces, muchas veces, mi desconecte es hacerme una formación, por ejemplo, o ya directamente decir, es que no abro el ordenador en 3 días, y a lo mejor me paso del viernes al lunes, que el ordenador no lo quiero ni ver delante, ¿sabes? Y es el desconecte que hay, ¿sabes? De hecho, Mary dice, cualquier día voy a poner a Mateo a hacer optimización de campañas. Mateo, ¿sabes? está tan implicado en todos nuestros proyectos que yo creo que lo pondría a escalar campañas y le saldrían genial, vamos, ¿no? Yo creo que a Mateo le puede pasar 2 cosas, que acabe odiando el marketing y la analítica o que acabe siendo un gran profesional dentro de 10 años en este mundillo, porque con todo lo que os debe de escuchar... Bueno, tenemos pendiente un proyecto que él le gusta hacer sus dibujos y me decía que quería, bueno, pues como venderlos, hacer como un e-commerce, y yo le decía, bueno, pues mira, vamos a ver este proyecto, le vamos a dar una vuelta, porque a lo mejor pues hacemos una página web, pero me tienes que hacer un plan de medios y tal. Qué bien, así da gusto. Perdona, Fran, es que te comentabas tú algo que se nos solapó un poco. Es que siendo pareja y del mismo sector puede ser una ventaja profesionalmente, pero también puede ser una putada, porque estar todo el día con los mismos temas, y para el niño ya ni me imagino. Sí, perdón, a veces sí que tenemos nos pedimos, ya decimos no, ya esto no lo tocamos, y entonces pues sí, el fin de semana apagamos, nos cogemos la auto, nos la llevamos a la playa o a la montaña y pasamos todo el día desconectados, haciendo rutas o leyendo, o claro, es necesario, está claro, es necesario. Yo, por ejemplo, para desconectar, una cosa que suelo recomendar y que a mí, por ejemplo, me funciona muy bien es, yo trabajo por cuenta ajena, entonces es como si tienes 2 ordenadores, uno para las cosas del trabajo y otro para tus movidas personales, así es mucho más fácil separar ámbitos. Aunque lo personal a veces esté relacionado con el mundillo, es bastante fácil separar ámbitos. Sí, si no te viene un mensaje por ahí o cualquier cosa y de repente ya lo miras y... Sí que es cierto. Bueno, pues yo creo que para cerrar un poco me gustaría preguntaros una última cosilla, que es un poco cómo creéis que será el futuro, ¿no? Ya hemos hablado de que, bueno, de que hay algunas empresas que son reticentes al teletrabajo, otras que lo han acogido con los brazos abiertos, otras que están en modelo híbrido, hay un poco de todo. ¿Cómo creéis vosotros que va a ser esto dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Volveremos todos a la oficina? ¿Estaremos todos en casa y en nuestros pueblos y podremos largarnos de Madrid? ¿Cómo creéis que va a ser? No, yo creo que no hay vuelta atrás ya. Estos son caminos sin retorno y aquí lo que va a pasar es que las agencias o empresas que ofrezcan, aparte de un salario que cubra, que el otro día te lo oí a ti decir, Eva, que cuando tienes cubierta una parte económica,
los que ofrezcan esa flexibilidad y ese trabajo en remoto son los que se van a llevar a los mejores profesionales. Y ya no solo los mejores, sino que serán mejores porque serán más implicados y más leales. Entonces, las empresas que sigan solicitando empleabilidad híbrida o presencial, muchas acaban desapareciendo porque no encontrarán el talento que necesitan o el profesional que necesitan, porque ese profesional ya está con agencia o una consultora que le ofrece este plus, ¿no? Y las que piden híbrido, o sea, al final el híbrido va a ser un día, vamos a juntarnos todos un día, pero ¿un día dónde? Si lo que estás buscando es, a lo que tienes acceso es a personal, a profesionales en cualquier parte del mundo, o en cualquier parte de España, o en cualquier parte de Galicia, ¿sabes? ¿Qué hibridez puede haber ahí? Al final la hibridez es lo mismo que el presencial. Tienes que estar aquí, ¿sabes? Entonces, no tiene mucho sentido. O es presencial o es remoto. Sí, yo el modelo híbrido tampoco creo. Es como el coche que ahora mismo, bueno, el coche híbrido. Al final es un paso entre la gasolina o el gasoil y lo eléctrico, pero sabemos que cuando evolucione la tecnología va a ser eléctrico. Entonces, o vamos a volver a lo presencial o vamos a volver al trabajo en oficina. Pero lo híbrido es como una trampa que nos queremos hacer o que se hace muchas veces en las empresas para no querer mojarse. Pero lo mejor es o una tendencia remota o una tendencia presencial. Yo creo que personalmente creo que tampoco va a haber retorno, salvo que, como pasa siempre, que haya una situación de, bueno, que el trabajo vaya a menos y que, bueno, a las empresas se les descubra su verdadero rostro otra vez. Que ahí Ya. optarán por la solución que les resulte más económica. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que, a ver, que el teletrabajo ha venido para quedarse, que realmente yo creo que es la opción de futuro por todas las ventajas que plantea, pero creo que de momento es necesario mucho cambio en las empresas, de mentalidad y sobre todo de procedimientos, ¿no? De realmente todos esos déficits, ¿no? Que yo sí que he visto que pueden tener aún a día de hoy, esos procedimientos y metodologías que realmente se puedan suplir de la forma de que realmente esté adaptado, ¿no? Llevo muchos años de trabajo presencial como norma, estamos empezando como en el mundo digital, ya empieza el teletrabajo a ser casi un requisito indispensable para esas empresas que quieran crecer, tener talento y conseguir ser lo más rentable posibles. Pero creo que es eso, ¿no? Que aún nos queda mucho camino de cosas que tenemos que mejorar para suplir pues, esas cosas, ¿no? Tanto para los onboardings, todo el tema de formación, la comunicación entre equipos, de que realmente esas cosas que nos daban antes el trabajo presencial, ¿no? Que sí que eran positivas, pero que no las echemos de menos y que gracias a esa organización y coordinación y mejoras que podamos aplicar a partir de ahora, pues el teletrabajo sea todo positivo y no tenga esas partes que a lo mejor a día de hoy quedan un poquito cojas, ¿no? ¿Y tú, Mary, cómo crees tú que será? Entiendo que también apuestas por el teletrabajo, ¿verdad? Yo creo que sí, que es el futuro y bueno, vamos, y además ya no solo el teletrabajo es importante, pero lo de la flexibilidad horaria también lo es. Y yo creo que ambas al final yo creo que va a ir todo destinado a ejecución de tareas, un buen plan por parte de la agencia o de la empresa de unas tareas semanales que se pueden ejecutar y todo en teletrabajo y con flexibilidad horaria. Yo creo que sí. Pues yo, respuesta corta también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mary. Yo creo que el futuro va a ser teletrabajo y flexibilidad total. Y ojalá, bueno, no sé si es lo que creo o es lo que quiero, la verdad. Ojalá vaya por ahí, porque yo sinceramente creo que lo presencial lo hemos visto muchas veces y muchas veces es calentar silla. Por lo que decís, ¿no? Porque nadie es productivo 8 horas y muchas veces lo que se hace, ¿no? Lo típico de que tienes una tarde cruzada, un día cruzado y pues a lo mejor podría ser que ese día no trabajases y ya está, ¿no? Y ya lo trabajarás esas horas otro día que sí que estés más productivo. Creo que sería bueno incluso para las propias empresas. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, si no yo creo que lo podemos dejar aquí. A mí me gustaría hacer bueno, todo el mundo que esté escuchando
Datola, este podcast, y a vosotros, y a Pablo en especial, por lo que veo, es que os animéis a un puente, un fin de semana, unas vacaciones, alquilaros una camper, una autocaravana, llevaros vuestro ordenador, llevaros vuestra pantalla secundaria y probar a teletrabajar en una playa, a trabajar en la nieve o a trabajar en donde queráis o viajando y sacar vuestras propias conclusiones, ¿sabes? Y probarlo, eso hay que probarlo. Totalmente. Yo creo que la propuesta ahí queda, me uno a ella. Yo todavía no me he unido a la camper y demás. Sí que hago estas cosillas, ¿no? De coger y irme a teletrabajar pues una semana o un mes a un sitio a otro. Pero bueno, sitios conocidos, ¿no? Sitios, digamos, casa de mis padres, a casa de mis suegros, zonas donde tengo mi hábitat y ya mis cosas para poder trabajar cómodamente. Tengo que hacer ese salto a intentar hacerlo viajando como hacéis vosotros. La verdad es que me dais muchísima envidia, la verdad. Envidia sana, por supuesto. A mí me pasa lo mismo. El problema, la camper la tengo ahí siempre como plan. Lo que pasa es que siempre que voy a mirar precios de alquiler se me quitan un poco esas ganas. Y sí que he hecho el tema de irme de vacaciones y por tema vuelos, pues estar trabajando 2 o 3 días. Y ahí la gran putada, sobre todo cuando vas igual de hotel o apartamento, es que igual tienes que abandonar el sitio a las 12 y al no tener horario flexible quedas un poco colgado. Y me acuerdo una vez en las Azores de estar trabajando en la recepción del hotel. Y genial, pero porque tuve la suerte de que la persona era maravillosa y tal, porque si no es lo típico, te tienes que buscar un bar, que en el bar, bueno, que tenga la conexión. Digamos que para trabajar igual un día no tienes problema, pero cuando ya se alarga un poco, al final, al depender también de aparatos externos, limita un poco el tema de, bueno, esa vida un poco más nómada. Bueno, Bryce, te contamos que hace unos días estábamos aparcados en una zona en la que no podíamos aparcar y yo tenía una reunión, o sea que ya me iba a conectar ya en ese momento y la policía pronto se diciéndonos, no, es que aquí no podéis estar, y nosotros rogando, por favor, una meeting, por please. Ahí, si nos dejaban conectarnos porque yo ya entraba en la reunión. Sí, Claro, son esas cosas pasan. que también... Esas cosas son una putada y bueno, es lo que tiene también el tema de la vida que lleváis. Yo creo que al final también es algo que incluso los sitios o tal, que va a estar mucho más preparado la infraestructura. Sí, que a futuro tendremos más infraestructura en general, ¿no? Para poder hacer las conexiones ya cada vez, claro, esto era impensable hace 10 años, ¿no? La cobertura hace 10 años, incluso hace 5, era muchísimo peor, tampoco te podrías ir a cualquier sitio. Pero un poco como lo que decías tú antes de los coches, ¿no? Cuando la tecnología vaya avanzando cada vez más y lo permita, pues nada, nos llevaremos internet como ya lo llevamos ahora en el móvil, pero cada vez mejor. Y los hábitos de la gente, si al final la gente tiene la necesidad de trabajar en un hotel, los hoteles se van a equipar para que la gente pueda teletrabajar. También. O las áreas de servicio, o haya bares más, ya no solo en grandes ciudades, sino en otras zonas en zonas menos pobladas, preparadas también para dar servicio de teletrabajo. Mira, antes de acabar, os cuento que Mary tuvo hace un año y pico un cliente que era una casa de turismo rural y ya había empezado la pandemia, ¿no? Ya empezaba a salir, fue el verano en que empezó a salir la gente, empezaron a abrir las limitaciones y ya estaba preparando, o sea, le habían pedido a Mary que le preparara algo para hacer campaña y tal, y habían llegado a plantear el tema de estancias más largas con un precio mucho más asequible para aquellos que querían teletrabajar. Imagínate, para cubrir lo que no eran periodos estacionales de verano, sino para cubrir todo el alquiler todo el año. Y en eso están mucho tipo de turismo rural, por ejemplo. Yo creo que hay zonas que si lo saben aprovechar van a poder desestacionalizar el tema del turismo y quizás un turismo un poco más sano, un poco más de permanencia, que haga vida.
Sí, que puedes llegar a estar en estancias de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Más vinculado a la zona. Pues nada, pues como decía, veremos lo que nos traerá el futuro. Y nada, y si os parece lo dejamos aquí porque ya llevamos un buen ratito. Y muchas gracias en especial a Lolo y a Mary por dedicarnos este tiempito, ¿no? de vuestro viaje a nosotros, a Datola. Ha sido un placer teneros aquí. Igualmente. Nada, gracias a vosotros por invitarnos y nada, que se ha pasado el tiempo volando, que es genial. La verdad es que sí. Y nada, gracias Bryce y Pablo también. Y nada, me despido de todos los que nos estáis escuchando. Y como siempre, os invito a escucharnos en el próximo podcast y también a contactar con nosotros si queréis colaborar, y si queréis escribir en nuestro blog, o si queréis venir un día y hacer como Lolo y Mary y contarnos vuestras experiencias con cualquier tema del trabajo, de los datos o de lo que os apetezca, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo podcast. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!